El sistema educativo español no solo es que no ayude a los alumnos con altas capacidades, sino que muchas veces los castiga y los humilla por ser más capaces que los compañeros de clase. Hola, soy Ana Roch y esto es Zebra Talks. En este vídeo he decidido hablar un poco de mi experiencia como alumna en el sistema educativo español, de las 8 veces que cambié de colegio persiguiendo algo mejor que nunca llegaba y de cómo a día de hoy trabajo con familias que están en situaciones parecidas a las que yo pasé. Porque sí, pasan los años, pero el punto en el que estamos no avanza todo lo que debería. Cuando cuento mi historia a cualquier persona que sepa un poco de esto, siempre lo primero que me dice es tuviste muchísima suerte porque lo supiste súper pronto. Y sí, realmente, en mi caso, a los 4 años ya había sospechas de una supuesta precocidad intelectual que a los 6 se terminó confirmando como altas capacidades. Y se hizo en un gabinete privado, no se hizo en el colegio, pero sí que es verdad que en el colegio había una orientadora como muy propensa a trabajar con estos perfiles de niños, a tenerlos atendidos, por lo que todo parecía que iba muy bien. Pero lamentablemente tener una orientadora a favor a veces no es todo lo que un niño en un colegio con altas capacidades necesita para estar bien. Así como tenemos montado el sistema, por lo menos en España, con varios profesores que son los que los niños van viendo durante varias horas, durante cada día en su aula, si esos profesores no están concienciados y saben perfectamente lo que tienen que hacer con ese tipo de alumnado, ¿cómo le van a poder ayudar? Como decía, yo a los 6 años recibo ese informe, esa evaluación, bueno, yo no, mis padres, de altas capacidades, y a partir de ahí empieza ese viaje por el sistema educativo español. En primero de primaria, que es donde yo estaba con 6 años, me aburría soberanamente, era una cosa insufrible. También porque yo muchos de los temas que se explicaban en clase ya los conocían, ya me los habían explicado mis padres en infantil, o simplemente yo había preguntado por ellos antes de tiempo. Y claro, el aburrimiento es muy dañino para los cerebros, esto lo sabemos a través de los estudios de neurociencia que tenemos a día de hoy, y de hecho no tener nada que hacer y estar obligada a estar sentada en una silla durante muchas horas al día acaba haciendo que te vengan un montón de pensamientos como mínimo intrusivos, negativos, que obviamente no aportan nada. El curso pasaba y a mis padres se les propuso hacer ciertas actividades de enriquecimiento curricular sin sacarme del aula, simplemente hacer algunas tareas extra conmigo para paliar un poco ese aburrimiento. Y mis padres lo firmaron, en principio parecía algo que me iba a ayudar. Pero realmente ese enriquecimiento era una sobrecarga para mí. Era, si consigues hacer en 10 minutos los ejercicios que tienes que hacer en 1 hora, te doy ejercicios para que estés toda la hora haciéndolos. Pero van a ser los mismos ejercicios. Si tienes que hacer sumas, pues te voy a poner en vez de 10 sumas, 100. Pero claro, si yo a la tercera suma ya he entendido cómo funciona, ¿cómo no me voy a aburrir también con esta? Encima era un castigo. Porque claro, los otros niños solo tenían que hacer 10... y yo tenía que hacer las 100. Llegué a segundo de primaria y estábamos en las mismas. Encima tenía la misma tutora, por lo que ya estaba un poco cansada de que mis padres estuvieran ahí insistiendo en que yo me estaba aburriendo mucho en clase y un poco cansada de tener que hacer adaptaciones. Porque claro, aunque en vez de 10 sumas me pongas 100, tienes que prepararte la ficha con las 100. Viendo que la cosa no mejoraba, incluso llegando a ciertos extremos a los que unos padres nunca querrían llegar, cambié de centro. Por primera vez. Y en tercero de primaria empecé en una escuelita bastante pequeña, que era de un pueblo, en la que supuestamente la que iba a ser mi tutora se había leído un montón de libros sobre la alta capacidad y tenía experiencia y sabía perfectamente de lo que hablábamos. Lo que no había contemplado esta profesora es que pudiera sentir envidia de mí, porque claro, ¿qué haces si una niña de 7-8 años sabe más que tú de ciertos temas? Yo lo que hago es encantarme y decirle que me explique, por favor, todo lo que sepa. Pero mi actitud o mi conducta no es la habitual, desgraciadamente, y hay mucha gente que siente inferioridad, que piensa que ese niño les va a hacer quedar mal por no saber tanto, y lo ven como una amenaza. Y esto es lo que pasó. En tercero de primaria, como era un cole nuevo y eran otros compañeros, y además había ciertos momentos del día en los que no era tan estar sentada porque en el cole había un huerto y había algunos otros proyectos, no fue tan mal, pero en cuarto de primaria, encima, otra vez con la misma tutora, aquello era mortal. Además, yo con ese primer cambio de cole, primero en primaria, porque en infantil ya había tenido que cambiar, empezaba a sentir que yo había puesto muchas expectativas en un cambio a mejor y que ese cambio no había sido tan a mejor como yo hubiera soñado. Pero bueno, era muy pronto todavía por todo lo que venía y yo no lo sabía.
En cuarto de primaria, tras un montón de reuniones semanales de mis padres con esa profesora, con la orientadora del centro, con dirección incluso, llegaron a proponer que me hicieran una especie de aceleración curricular y que yo fuera al aula de quinto simplemente para algunas horas de algunas asignaturas. Hicieron coincidir los horarios de ambas clases para que si yo tenía matemáticas a las 9, en la otra clase también tuvieran matemáticas a las 9 y yo pudiera ir. De hecho, primeramente propusieron adelantarme en lengua, pero mis padres se opusieron precisamente porque yo en lengua era una de las pocas asignaturas en las que me gustaba lo que estábamos haciendo, y propusieron que fuera de matemáticas. El primer día que conseguimos esto, que era ya pasadas Navidades, sería en febrero o algo así, no recuerdo muy bien, en quinto estaban explicando las fracciones. Pero no lo estaban explicando como vamos a aprender lo que son, sino vamos a repasarlo porque mañana tenemos examen. De hecho, esto era un miércoles y el jueves tenían programado ese examen de fracciones desde hacía ya unas cuantas semanas. A mí la profesora me intentó explicar como pudo un poco todo y aprovechó el repaso para que yo también me fuera enganchando a lo que iba explicando, pero me dijo que el examen no hacía falta que yo lo hiciera, que sería como un ejercicio de clase, porque claro, ¿cómo iba a hacer yo un examen un día después de haber entrado en ese curso? Fui esa tarde, después de esa clase de repaso de fracciones, al conservatorio donde yo estudiaba piano, estuve toda la tarde en clases, llegué a mi casa, cené, dormí, y el día siguiente hice el examen de fracciones. En ese cole, como eran pocos alumnos, corregían rápido los exámenes. Y el día siguiente, viernes, vino el director del colegio a hablar conmigo y me sacó de clase de una forma que podríamos considerar violenta. De hecho, yo los recuerdos que tengo con esta persona son bastante difusos, pero recuerdo que a nivel físico me trataba bastante mal. Me llevó a su despacho de dirección, donde encima estaba también la secretaria del colegio y alguien más, y me empezó a hacer un interrogatorio bastante poco amable sobre lo que había hecho yo la tarde del miércoles al jueves para prepararme ese examen de fracciones. Y yo, pues con toda la honestidad de una niña de 8 o 9 años, le dije que había estado en el conservatorio, que no había repasado nada, que ese examen lo había hecho pues con lo que habían explicado en la clase anterior. Y fue y me enseñó el examen. Un 9,75. Fue realmente extraño para mí. Yo todavía con esa edad no entendía muy bien ciertas cosas, pero yo pensaba, ¿por qué me están regañando y por qué me están haciendo sentir mal si yo he conseguido sacar un 9,75 sobre 10 en este examen que me he preparado con una clase de repaso de un tema que yo nunca había oído hablar, que eran las fracciones? A raíz de este acontecimiento y de unas cuantas reuniones que me constan con mis padres, claro, yo no estaba, bastante desagradables, mis padres consiguieron que yo empezara a ir a la clase de quinto de primaria. No solo como una adaptación curricular de matemáticas, sino en todas las asignaturas, todas las horas. Y creo que ese curso, ese trimestre y medio que estuve en quinto de primaria con alumnos que tenían un año más que yo, fueron los mejores meses de mi experiencia con todo el sistema educativo. Porque tenía buenos compañeros en clase, no tenía grandes amigos, pero por lo menos había un respeto y había una cierta buena relación, porque la tutora era maravillosa y estaba muy pendiente de mí, y porque a nivel curricular había ciertos estímulos que yo hasta el momento no había tenido y estaba aprendiendo cosas que yo no sabía. Llegó sexto y con sexto llegó una compañera nueva a clase con la que digamos que no me llevaba muy bien. Yo sabía que ella también tenía altas capacidades y desde el principio quise hacerme su amiga porque pensaba que tendríamos más cosas en común que con los otros niños. Pero después de que ella supiera que a mí me habían pasado un curso y que yo sacaba muy buenas notas, me empezó a ver como una rival. Y en vez de tratarme bien, intentar hacernos amigas y apoyarnos, todo aquello era una guerra por a ver quién lo hace mejor, en la que yo no me quise implicar, pero tampoco me podía salir porque ella iba, entre comillas, a por mí. Yo en aquel momento ya tenía 9, incluso 10 años cuando acabó el curso, y creo que fue en ese momento cuando empecé a realmente desarrollar herramientas para defenderme frente a los compañeros de clase que podían ser a veces de lo más nocivo. Pero no dejaban de ser niños. Lo peor vino cuando ya eran adolescentes. Y claro, con primero de la ESO vino otro cambio de colegio, pero de esto hablamos en el próximo vídeo. Gracias por escucharme.